Hola, muy buenas. En este video de matemática veremos ejemplos de derivadas. Tenemos, por ejemplo, la función f de x igual a x menos 1 por x más 1 al cuadrado. Para poder hacer la derivada de esta función, nosotros lo que vamos a hacer va a ser el trinomio cuadrado perfecto, ¿sí?, del segundo factor, que es el cuadrado del primero, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si no saben hacer el trinomio cuadrado perfecto, lo que pueden hacer es poner x más 1 por x más 1 y realizar la multiplicación. Después de obtener este factor que tenemos aquí, nosotros lo que vamos a hacer va a ser multiplicar x por cada uno de los sumandos de ese factor, y vamos a obtener x por x cuadrado, x cubo, x por 2x, 2x al cuadrado, x por 1, un x. Luego, lo que tenemos que hacer es multiplicar menos 1 por cada uno de los sumandos de ese factor. Menos 1 por x al cuadrado es menos x al cuadrado. Menos 1 por 2x es menos 2x. Menos 1 por 1 es menos 1. Trabajemos un poquito algebraicamente con estos sumandos, ¿sí? Si nosotros tenemos x al cubo, luego tenemos 2x al cuadrado menos x al cuadrado, nos da x al cuadrado. Y después tenemos x menos 2x, nos da menos x. Para poder realizar la derivada de estos sumandos que tenemos aquí, podemos distribuir la derivación, ¿sí? Y derivar x al cubo, x al cuadrado, menos x y menos 1, cada uno por separado. Y realizar la suma de esas derivaciones. Derivemos x al cubo. Para poder derivar x al cubo usamos esta regla de derivación que tenemos aquí, que es y igual a x a la n. Entonces la derivada de y será igual a n por x a la n menos 1, donde n en este caso es 3. Entonces tenemos 3 por x al cuadrado, que es 3 menos 1, más la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x, también utilizando esta regla de derivación. La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0. Por lo tanto, nosotros obtenemos que la derivada de esta función que nosotros teníamos aquí encima es esta que tenemos aquí. Veamos un ejemplo más. F de x es igual a raíz quinta de x a la quinta menos 3x al cubo más 3. Para poder derivar esta función, nosotros lo que tenemos que tener claro es composición de funciones, ¿sí? Cómo componemos una función dentro de otra. Sabemos que la función que está por fuera de esta función sería raíz quinta de x. Y la función que está por dentro sería x a la quinta menos 3x al cubo más 3. Sabiendo estos dos datos, nosotros lo que tenemos como regla de derivación es que si tenemos f de x igual a g compuesta en h, en este caso mi g es raíz quinta de x y mi h es x a la quinta menos 3x al cubo más 3, para poder derivar esa función compuesta, nosotros lo que tenemos que hacer es derivar g compuesta en h por la derivada de h. ¿Esto cómo se traduce en la derivada que nosotros tenemos aquí? Se traduce en que tengo que derivar
¿sí? Tengo que derivar x a la 1/5. Para derivar x a la 1/5, tengo que bajar el 1/5 y al 1/5 restarle 1, que me queda 4/5. Compuesta esa función en h. ¿Quién es h? X a la quinta menos 3x al cubo más 3. Por la derivada de h. La derivada de h, ¿sí? Recordemos que es esta que está aquí, ¿sí? ¿Quién es la derivada de h? Es la derivada de estos sumandos que tenemos aquí. Bien, ¿cómo derivamos eso? Recordemos no sacar el paréntesis al derivar, porque si no, los signos interferirían, solo multiplicaría esta primera parte a todo esto, y tiene que multiplicar todo. Bueno, ¿cómo derivamos x a la quinta? X a la quinta lo derivamos con la regla de derivación. Tenemos 5x a la cuarta menos 9, porque es 3 por el 3, 9, x al cuadrado, más la derivada de 3, que es 0. Esto es lo que obtenemos como derivada de esta función con la cual empezamos. Es una función compuesta. Veamos otro ejemplo de función compuesta. Nosotros tenemos esta función e a la x más 1, donde la primera función, la función de más afuera, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, es e a la x. La siguiente función, h, en mi caso, g, la llamo a una g y a la otra h. H sería x más 1. Siguiendo la regla de derivación por regla de la cadena, ¿sí?, de funciones compuestas, nosotros lo que vamos a hacer va a ser la derivada de e a la x. O sea, que es la derivada de e compuesta en h. ¿Sí? La derivada de e compuesta en h, la derivada de e a la x es e a la x. Entonces me queda e compuesta en h. ¿Y quién es h? La derivada de e compuesta en h, ¿no? Me queda e a la x más 1 por la derivada de h. ¿Y quién es h? H es x más 1. X más 1, la derivada de x más 1 es la derivada de x, que es 1, y la derivada de 0, que es la derivada de 1, que es 0. Entonces me queda multiplicado por 1. Esta derivada resulta en que la derivada es igual a la función que nosotros teníamos al principio. Veamos esta otra. F de x es igual a e a la x cuadrado a la menos x cuadrado más 1. ¿Cuál es mi primer función? Esto también es una función compuesta. Mi primer función es e a la x. Mi segunda función es menos x al cuadrado más 1. Nuevamente, utilizando la regla de derivación de funciones compuestas, nosotros lo que vamos a hacer para derivar esta función es primero derivar e a la x. La derivada de e a la x es e a la x, pero la derivada de e a la x la tengo que componer en h. Por lo tanto, me queda e compuesta en h por la derivada de h. La derivada de h es la derivada de menos 2x, de menos x al cuadrado, que es menos 2x, más la derivada de 1, que es 0. Me queda entonces menos 2x.
Veamos esta otra función compuesta. Seno de, el argumento de esta función es 2x más 1. Mi primer función, la función de más afuera, sería seno de x. Mi siguiente función, entonces la función en la que está compuesta seno, es 2x más 1. Utilizando nuevamente la regla de derivación por composición, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer para derivar es derivar primero la función de más afuera. ¿Quién es la función de más afuera? Seno. ¿Cuál es la derivada de seno? La derivada de seno es coseno, compuesta en h. ¿H quién es? 2x más 1 por la derivada de h. La derivada de h, ¿sí? ¿Quién es? Es la derivada de 2x, que la derivada de 2x es 2, más la derivada de 1, que es 0. Nos queda entonces que la derivada de esta primera función que nosotros tenemos aquí es coseno de 2x más 1 por 2. Veamos esta otra derivada, ¿sí? Nosotros tenemos la función 1 más x sobre x menos 1. Para poder derivar esta función, tenemos que recordar la regla de derivación de una división. Si nosotros tenemos una función para derivar, la derivada de esa función, si es una división, es la derivada de la primera función, utilizando la primera función como la función que está en el numerador y la segunda función la que está en el denominador. Entonces nos queda la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, todo eso sobre la segunda función al cuadrado. Entonces, la derivada de esa función, ¿qué será? Será igual a la derivada de la primera función. La derivada de la primera función es la derivada de 1 más x por la derivada de la segunda función. La derivada de la segunda función es x menos 1. Menos, recordemos aquí de colocar estos corchetes para poder separar en términos una multiplicación y la otra multiplicación, ¿sí? Para separar bien los términos. Tenemos la primera función sin derivar, que la primera función sin derivar es 1 más x, por la segunda función derivada. La segunda función es x menos 1, la derivada de x menos 1, sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces, tenemos que la derivada de 1 más x sería la derivada de 1, que es 0, más la derivada de x, que es 1. Nos queda 1 por x menos 1, menos 1 más x por la derivada de x menos 1. La derivada de x menos 1 es la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 1, que es 0. Sacando los paréntesis, nos queda que x menos 1 menos 1 menos x. Cancelando esta x con el menos x y sumando el menos 1 con el menos 1, tenemos que la derivada de esta función que tenemos aquí es igual a menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Bueno, muchas gracias por ver el video hasta aquí. Será hasta la próxima.